Amén. Ahí sí, ya estamos conectados, ya estamos a través de estos medios, contentos de poder volver a compartir la palabra del Señor, la bendición del cielo, traer el cielo a la tierra a través de la locura de la predicación, porque es hermoso poder utilizar estos medios para darle un buen uso, para darle una buena utilidad y poder alimentar nuestro espíritu, porque así como comemos, ¿verdad? Nuestros alimentos diarios, así como nuestro cuerpo físico, no solamente necesita, sino que nuestro cuerpo mismo nos pide, nos exige el poder alimentarnos para poder tener esa vitalidad de poder movernos, ¿verdad? Realizar ciertas cosas y labores, todo lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, entonces requiere alimentación, ¿verdad? Así también nuestro espíritu requiere de alimento espiritual. Para eso realizamos este programa, esta transmisión, en el cual podemos alimentar nuestro espíritu, nutrirlo con buena alimentación. Amén. Tú sabes que si el cuerpo tú lo alimentas solo de chatarras, ¿verdad? De alimentos que no tienen buenos nutrientes, nutrientes naturales, sino que tú adquieres, ¿verdad? Alimentos solamente frituras, y chatarras y todo este tipo de cosas, tu cuerpo no se va a alimentar bien. Así nuestro cuerpo físico. Todo lo que consumimos, todo lo que adquirimos, todo lo que entra, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestros oídos, entonces es lo que estamos alimentando nuestro espíritu. Así que es por eso que sé que hay algunas personas que están en los hospitales, en las cárceles o en diversos lugares, en su trabajo, están en un autobús, en un avión. Bueno, no hay excusa para no alimentar nuestro espíritu. Es por eso que realizamos este trabajo con el propósito, la intención de que el alimento espiritual no te falte. Amén. Así que vamos a comenzar esta predicación, esta conexión, estas enseñanzas. Vamos a comenzarlas orando, ¿verdad? Para que el Señor pueda dirigirnos, para que nuestro espíritu esté allí alimentado de la palabra del Señor. Así que vamos entonces a estar allí orando. ¿Te parece? Si tienes alguna petición de oración, puedes escribirme por interno o puedes escribirlo allí en los comentarios. Amén. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Espíritu Santo. Sé tú quien nos dirija, quien pueda estar en medio de esta reunión a través de estos medios, porque sé que para ti no hay limitaciones. Espíritu de Dios, yo te ruego que puedas obrar no tan solo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, trayendo eso que tú quieres hablar y que pueda ser dirigida por ti, sino también que pueda esa hermosa palabra pueda entrar en el corazón, pueda entrar en las vidas y pueda traer libertad, sanidad y que pueda ser de una gran raíz. Te suplico que en esta tarde puedas dirigirnos, ayudarnos y estar, Señor mío, en medio de esta reunión. En el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre poderosa y aquel que esté escuchando también sea cubierto con la sangre del Cordero, guardado y protegido en el hueco de la mano de nuestro Dios. Que los ángeles puedan visitar, puedan entrar, puedan resguardar y proteger cada vida, cada hogar, donde quiera que se encuentren. Te suplico que seas tú ayudando a aquel que está desvalido, aquel que está agotado, cansado, agobiado, aquel que está triste, que todo lo que esté en maldición, todo lo que esté en oscuridad, en este día le resplandezca la luz admirable de Cristo Jesús sobre su mente, su corazón, que pueda recibir la fuerza del búfalo. Señor amado, aquel que está en soledad, yo te suplico que le abraces en esta hora, aquel que no tiene propósito, Señor, que en este día, a través de esta palabra, pueda encontrar el propósito eterno, el cual tú lo has mantenido en esta tierra, para que
que pueda cumplir, Señor mío, todo lo que está en tu corazón. Bendice, Señor amado, aquel que está, Señor, a través de estos medios, porque sé que para ti no hay limitaciones y que tú rompes las cadenas, rompes las limitaciones humanas, porque para ti, Señor mío, no hay quien pueda interponerse. Es por eso que te ruego que esta palabra pueda llegar sin problemas, sin dificultad, y que pueda caer en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Y yo digo, y espero que tú también digas, amén y amén. Vamos entonces rápidamente a pasar a la palabra del Señor. Vamos a poner allí en la pantalla los versículos para que podamos ir leyendo juntamente. Amén. Así que vamos entonces a lo que dice la buena palabra del Señor. Dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Siempre digo que lo voy a colocar, pero luego se me olvida, ¿no? Pero esta vez no. 12, 24. Y dice la palabra del Señor de esta forma, para que los leamos juntos. Vamos a poner este aquí. Deme un momentito aquí. Y esto lo vamos a poner acá. Dice, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. Y el versículo 25 dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí sí fue cambiando. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero quiero hablarlo en la versión, traducción del lenguaje actual, que dice, para que podamos tener una ampliación más allá de lo que dice la palabra del Señor acerca de la buena semilla. Dice, ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, mas a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, hablando Jesús, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, dijo Jesús, ahí también estarán los que me sirven y mi Padre los premiará. Porque cuando queremos hablar de la buena semilla, aquí nos está Jesús explicando quién es la buena semilla. Entonces nos está hablando primeramente lo que es una semilla. Que la semilla, si usted tiene una semilla en su mano, ¿verdad? Es simplemente una semilla. Pero si esa semilla usted la coloca en la tierra, entonces allí recién va a comenzar a producir. Porque no nos sirve de nada tener guardada o estar teniendo una semilla, una buena semilla, que sabemos que es una semilla que al crecer da buenos frutos, frutos sabrosos, ¿verdad? No nos sirve tener ese conocimiento acerca de la semilla, porque cuando verdaderamente la semilla cumple su función es cuando está en la tierra. Y la palabra del Señor nos aquí cuando Jesús nos está hablando que el grano de trigo, o sea, la semilla, está diciéndonos que las semillas son aquellas personas, hijos de Dios, que siguen a Jesús. Y en la actualidad, por todas partes escuchamos decir, yo soy hijo de Dios. No, pastora, si yo oro. Yo no necesito una iglesia porque yo sí oro en mi casa. Yo estoy bien porque veo predicaciones por internet. Está todo perfecto. Y está bien. Está bien que tú hayas recibido al Señor, que tú te alimentes a través de estos medios, pero debemos ser
debemos encontrar una nivelación en todo lo que hacemos, porque muchas veces podemos ser esa semilla, ese hijo de Dios, pero que no está dando fruto, no está cumpliendo su función. ¿Por qué? Porque simplemente está ahí, como te decía recién, una semilla que está en tu mano o que tú la tienes guardada en algún lugar. Está bien, tienes una semilla, pero como dijo Jesús, pero no produce nada, no cumple su función. Pero entonces somos cristianos que solamente somos cristianos. Pero hay un propósito para cada uno de nosotros. No fuimos rescatados, no fuimos traídos a la luz de Cristo solamente para estar allí siendo y diciendo todo el tiempo soy hijo de Dios, sino que el Señor, si te llamó, si te escogió, dice que la palabra dice que Él te escogió, que Él te predestinó. Él te creó y Él te formó, Él te conoció antes que tú incluso estuvieras en el vientre de tu madre. Y como nuestro Dios es perfecto, cuando Él creó la luna, creó el sol, entonces creó el sol para alumbrar de día y la luna para alumbrar de noche. Los animales, las plantas, todo lo que Él creó tenía un propósito. No fue que Él creó algo o alguien para poder estar allí simplemente porque Él tenía ganas de crearlo. Todo fue creado en un propósito y con una función. Entonces, así como imagínate, todo lo que está en nuestro cuerpo es porque verdaderamente debiese estar ahí. Y la sangre necesita la vena. Y el cuerpo necesita sus miembros. Mi cuerpo interiormente necesita mis pulmones para poder vivir. Y de esta misma forma, entonces así también, si Dios te creó, Dios te formó y Dios te trajo para esta tierra como un hijo de Él, entonces tú tienes un propósito en el Señor. No fuiste creado por casualidad, no fue que tú aquí de repente comenzaste, estuviste en el vientre de tu madre, no fue que de repente tú vienes y llegaste. No, no fue que naciste por casualidad. Tú no has nacido por casualidad, tú no estás en este mundo por casualidad, no has tenido, mucha gente tiene muchos accidentes, pasa por diversas cosas y no es que sea casualidad. Es porque el Señor todavía permite que tú estés aquí para que tú puedas cumplir un propósito mayor. Pero el propósito mayor que tú tienes, el cual el Señor te ha permitido estar con vida, no es solamente que tú trabajes, no es solamente que tú despiertes en la mañana y respires. El propósito que el Señor tiene es mucho más allá que eso. Dice Él, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, porque mis pensamientos son mayores y más grandes que ustedes. Entonces nosotros ni siquiera cabe en nuestra mente, en nuestra visión, en nuestro entendimiento, lo que verdaderamente Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces mira cómo Él trajo a un publicano, perdón, a un cobrador de impuestos que en aquel tiempo todo lo odiaban, todo lo maldecían, lo despreciaban. Pero cuando Jesús salió a ese encuentro, ese hombre comenzó a seguirle. Entonces le hizo no solo su estudiante, sino que lo hizo un apóstol, un enviado. Le dio un propósito diferente. Así también había un pescador. Salió al encuentro de él y este hombre, su trabajo, su oficio era de pescar. Pero entonces cuando Jesús se introdujo en la vida de él, el destino, el propósito de esa persona comenzó a tener un giro y su oficio, su profesión ya no fue terrenal, sino primeramente celestial y espiritual. Entonces, el Señor trae a nosotros ese propósito espiritual, ese objetivo espiritual. Cuando Él llega a nuestras vidas, cuando sale a nuestro encuentro, cuando le conocemos, entonces Él ya no es que somos solamente la madre, la hermana, la vecina, la trabajadora, la contadora, la vendedora, la dueña de casa, el constructor, el mecánico. Ya no solo eres eso, sino que cuando Jesús sale a tu encuentro, entonces Él te da un propósito espiritual.
Él te da una vuelta. Mira, tú podrás decir, pero ¿qué propósito espiritual tendrá Jesús para mí? Yo no sé leer la Biblia. Cuando la leo no la entiendo. No sé, no conozco mis dones. ¿Qué es lo que son los dones? Tampoco sé lo que son los dones. Hay tanta cosa que tengo que aprender, tanta cosa que no sé. Pero fíjate cómo dice allí Jesús, como decía en el versículo, em, en el versículo 24 lo voy a colocar. Dice, de cierto te digo que el grano de trigo, o sea, esa semilla, eres tú. En esta oportunidad tú eres la semilla. Y mira, la semilla es de dónde viene, de dónde proviene. Claro, nosotros provenimos de nuestros padres. Muchas veces nosotros como semilla, al ser plantado en esta tierra, damos los frutos que dieron nuestros padres. Hacemos las obras que nuestros padres hicieron o que nuestros antepasados, que a veces ni siquiera conocemos, repetimos la misma historia. El mismo ciclo de vida está plasmado y desarrollado en nuestra vida. Pero entonces, mira cómo dice que el trigo, que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque ese trigo, esa semilla que se planta, necesita morir para que de adentro de esa semilla produzca vida, produzca una nueva vida. Entonces la cáscara, todo lo de afuera tiene que morir para que ahí recién comience a producir lo que está adentro. Entonces en este versículo nos está hablando Jesús haciendo mención de que nosotros somos una semilla. Por lo tanto, lo que tú des, lo que tú produzcas, tus frutos, tus actitudes, tu vida, tu alrededor, tu casa, tu familia, es lo que tú eres. Es lo que tú sacas de ti. Y lo que es tuyo, tú eres de donde tú provienes, de tu madre, de tu padre, quizás te crió tu abuelita, tu abuelito o tus tíos, esa persona que fue tu tutor, es tu primer persona en la cual tú sales de ahí, eres una semilla de ahí, de ese lugar. Pero mira el que dice que el que ama su vida la perderá. O sea, tienes que morir por fuera para que, dice allí, para que puedas dar para vida eterna. Entonces allí, Señor nos está refiriendo de que cuando nosotros morimos externamente a nuestras obras, a nuestras malas obras, a las cosas que producimos y que son, que tienen un efecto negativo, eso son lo que nosotros producimos como semillas, ¿verdad? Pero si nosotros morimos a esas malas obras que el Señor no le agradan, que no son de bendición, sino que son de destrucción, que no son para crecer, sino para estancarse o incluso para meterse aún más en el pozo, entonces vamos a dar esos frutos de acuerdo a lo que esté dentro de nosotros, lo que vamos a dar fruto. Pero para poder dar un buen fruto, para poder crecer nosotros, para que crezca de nosotros otras buenas semillas, entonces debemos morir a todo lo exterior. ¿Y qué es lo que es nuestro exterior? Nuestro exterior es lo que mencionaba recién. Nuestras obras, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Porque a veces hacemos cosas que no son, como decía recién, para edificación, para crecimiento, sino que más bien son obras que no tienen fruto o buen fruto. Entonces allí nos está hablando el Señor que es necesario que muchas veces nosotros tengamos que morir a nosotros mismos, a nuestra vida, para que podamos dar buenos frutos. Pero es interesante todo esto del tema de la semilla, ¿verdad? Porque no solo se trata de la semilla. La palabra
del Señor también nos menciona como la palabra de Dios, la Biblia, lo que sale de la boca de Dios, esa también es una semilla. Entonces, mira qué interesante porque en el libro de Mateo capítulo 13 nos menciona lo siguiente, en donde Jesús le hace una enseñanza a los varones que estaban allí, al pueblo de Dios que estaba allí escuchando, y Jesús comienza a decirle una historia. Y Jesús habla esta historia. Bueno, voy a colocarla desde el comienzo acerca de la historia porque Jesús la habla en parábola para toda la gente. Esta se llama la parábola de la semilla. Quizás muchos lo han escuchado, pero yo lo voy a leer para que podamos aprenderla. Dice que en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte de lo que tiró la semilla, ¿verdad? Cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual a 30 por uno, dio mucho fruto, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Entonces aquí está Jesús diciéndonos esta enseñanza, pero esto lo dio al pueblo, a la gente, a todo aquel que escuchaba. Pero entonces a sus discípulos, a los que lo seguían, a sus más íntimos, Jesús le explicó lo que quería decir esto. Porque ¿sabes qué? Uno puede predicar aquí la palabra, el mensaje, la enseñanza para todos. Uno predica y enseña para aquel que quiera ver el video, aquel que quiera escuchar el video. Pero Jesús nos enseña, primeramente, que todos pueden escuchar la palabra del Señor, pero solo a sus discípulos, solo a sus íntimos, a un círculo más pequeño es el que le enseña, el que le desmenuza la palabra, el que le da esos verdaderos significados. Y así dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que muchos quieren escuchar la palabra, o sea, escuchan la palabra, escuchan el mensaje, escuchan, ¿verdad? Lo que es la predicación, pero no quieren entender. Tienen sus oídos sellados y sus ojos cegados para no ver realmente lo que entienden. Pero son solo un círculo pequeño los que se acercan a desmenuzar, a saborear la palabra. Hay algunos que como que se sientan en la mesa y no saborean, no tienen idea de lo que comen, solamente tragan. Y así mismo en la predicación, porque si vemos en el versículo 24 dice que Jesús le comienza a enseñar la palabra, lo que él había enseñado a todo el mundo. Le refirió otra parábola diciendo, no es ese versículo. Seguimos en la parábola de la semilla, la buena semilla, la que da
fruto. La que da buen fruto. Sí, el 37. Dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Porque aquí se está refiriendo que la buena semilla son los hijos de Dios. Son aquellos que hacen las obras de Jesús, son aquellos que aceptan al Señor en su corazón, en su vida, se bautizan, nacen de nuevo, nacen para ser hijos de Dios, porque tú naciste de tu madre y allí tú eres hijo de tu madre de forma natural, pero para ser hijo de Dios debemos bautizarnos, porque allí nuestro espíritu es regenerado y de allí como Dios es espíritu, sus hijos son espíritu. Y para nacer y ser hijos de Dios debemos bautizarnos y ser hijos del espíritu. Entonces aquí nos está refiriendo, si tú ves la predicación de los hijos de Dios, allí tú te vas a dar cuenta que hay tres grupos de hijos, tres tipos de hijos. Pero hoy vamos a hablar acerca de la buena semilla. Aquellos hijos obedientes, aquellos que se someten al Señor, aquellos que el Señor les habla y allí están ellos también en medio de donde está Jesús, allí están. Entonces cuando nos referimos al Señor y nos ponemos allí a ver lo que es Jesús, entonces todo hijo de Dios va a hacer las obras de Jesús. Todo hijo de Dios está interesado en conocer, en profundizar quién es Jesús. Toda buena semilla da buen fruto. Y si tú eres una semilla de Dios, si tú eres una semilla del Espíritu del Señor, si tú eres una semilla del reino de los cielos, entonces tus frutos van a ser celestiales. Tus frutos van a ser como las obras que hizo Jesús. Tu carácter, tu forma de ser cada vez va a ser más y más parecida a nuestro Señor Jesucristo. Pero como decía allí, si la semilla no muere, no va a producir esos frutos. Y hay mucha gente que no quiere morir a su propio yo. No quiere morir a su egoísmo, no quiere morir a su individualidad, no quiere morir a su rebeldía, no quiere morir a su forma de pensar para poder pensar y vivir conforme a la palabra. Yo vivo como quiero. Mucha gente que dice ser hijo de Dios, yo creo a mi manera, a mi forma, a mis medios, a mis tiempos. Hay gente que no quiere morir a su tiempo. Le da tiempo al trabajo, a la familia, al negocio, a los vecinos. Tiene tiempo para todo. Pero para el Señor no quiere morir una hora para el Señor. Pero quiere que su fruto sea espiritual. Pero quiere que su fruto sea de Dios. Pero es que entonces todo lo que tú consumes, todo lo que dice la palabra que el hombre, todo lo que siembra, eso mismo cosechará. Y todo lo que tú le des tu tiempo es lo que tú vas a cosechar. Claro, si tú le das tu tiempo a tu trabajo, tú obviamente vas a recibir tu pago porque tú hiciste tu trabajo. Pero si tú no te congregas, si tú no oras, si tú no buscas del Señor o si tú no lo buscas cuando tú quieres, entonces tú vas a dar fruto, tú vas a crecer de la misma forma en que tú entregas al Señor. Pero para poder dar buen fruto, un fruto sabroso, unas obras que cuando tú hagas algo diga, uy, qué bonito me salió. Uy, qué bendición es esto. Para que eso pueda ser así, entonces tú tienes que ser una buena semilla y morir para que pueda seguir produciendo una buena semilla y una semilla que dé buen y sabroso frutos. Pero si tú no mueres a tu forma de pensar y no a lo que dice la Biblia, si tú no mueres
a tu legalismo, a tu religiosidad. ¿Qué es lo que es la religiosidad? Es la que tú te sientes que haces cosas y entonces ya eres hijo de Dios. Pero esto no es por obras, esto es por fe. Esto no depende sola, la salvación, el que Dios te haya mirado, el que tú seas un hijo de Dios, no es dependiendo lo que tú hagas, sino que es porque a Él se le plació solo por el hecho de porque Él quiso elegirte como su hijo, entonces Él te eligió solo por la gracia de Él, por la misericordia. Pero entonces, como nosotros somos hijos de Dios, buscamos lo de Dios. ¿Y cómo se conocen los hijos de Dios? A través de la obediencia. Como dijo Jesús, donde yo estaré, allí estará mi servidor. El versículo 25 del libro de Juan. Así fue como dijo Jesús, a donde yo esté, allí estará mi servidor. No, es el 26. Mira, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces muchas veces queremos no solo, no solo ser hijos de Dios, sino que decimos ser servidores de Dios. No, si yo sirvo a Dios, pero no quieres pasar tiempo con Jesús, tú sirves a Dios, pero no pasas con, tú quieres estar en la empresa del jefe, pero no quieres aprender del jefe, no quieres conocer del jefe, a ti lo único que te importa es la empresa, pero si no conoces el corazón de la empresa, que es el jefe, porque él es el que mantiene todo lo que verdaderamente es el propósito de la empresa. Pero si tú no conoces al Señor, ¿cómo tú vas a servir al Señor? Que por lo demás es un privilegio poder ser un servidor de nuestro Señor, porque mucho es el trabajo. Hay mucho trabajo por hacer en el Señor, pero pocos son los que verdaderamente quieren morir así. Quieren morir a su yo, quieren morir a todo lo que está en ellos para que entonces fluya el Espíritu Santo, para que entonces dentro de ellos corra su interior, de su interior corran ríos de agua viva. Entonces debemos saber bien que como siendo semilla, si somos de Dios, hacemos las obras de Dios o nos esforzamos al máximo. Yo sé que es difícil, yo misma también, porque esto es, cuando tú te sales de la religiosidad, esto es un morir, dice la palabra, entonces toma tu cruz y sígueme. Esto es morir todos los días, tomar tu cruz todos los días y seguir a Jesús todos los días. Pero entonces cuando tú comienzas a aplicarlo, entonces tú recién allí te sales de la religiosidad. Te sales de lo que todos consumen, de lo que todos hacen, de cómo tú te mueves, de cómo todo el mundo se mueve. Allí tú sales de la corriente del mundo. Allí tú sales del mundo. Cuando dejas de hacer las cosas del mundo. Cuando a ti no te preocupan las mismas cosas que le preocupa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene otra visión, otra forma de pensar. Cuando tú te introduces en la Biblia, tú te vas a dar cuenta cuán diferente es el reino de los cielos. Mira, en la tierra, en el mundo, el que es mayor, todos los menores le sirven al mayor. Todos los que están bajo su rango le sirven a él. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos, que el que quiere ser mayor, el que quiere ser más grande, le sirve a los otros. El reino de los cielos es muy, pero muy diferente a lo que hemos conocido toda nuestra vida. El reino de los cielos es otra cosa a lo que tú has conocido toda tú y como has vivido, de la forma que has vivido y que tú piensas de que tú aprendiste mucho a través de las situaciones, de las circunstancias, es mucho más que eso. Mira, la palabra del Señor dice que debemos ser como niños. ¿A qué se refiere esto? No que como niños que seamos despistados, que no queramos tener responsabilidades, que no sepamos, no importa mañana, no nos preocupamos de mañana, no se refiere a eso. Se refiere a que seamos como niños, que ellos son perdonadores,
Tú puedes regañar a un niño y el niño corre hacia ti, siendo tú misma que lo regañaste. Pero ¿cómo se comporta el mundo? Tú le dices algo a alguien que no le parece y no te habla más. Tú le dices o corriges a alguien y entonces esa persona, tú eres la peor persona del mundo. Pero no es así. La palabra del Señor o el Señor dice que él quien ama, él corrige. Cuando se refiere también a ser como niños, se refiere a esa inocencia que ellos tienen, en el que creen todas las cosas que se le dicen. Tú le dices a un niño, aquí tengo un dulce, él te va a creer. Tú le dices, mañana te voy a dar un regalo, él espera para mañana para recibir el regalo. Así quiere el Señor que podamos ser, que podamos primeramente creer en su palabra, creer a Él, creer que es verdadero, que Él es fiel, que Él no nos abandona, que Él es un Dios poderoso, que tiene poder para todas las cosas. Así Él quiere que creamos, que vivamos con fe, que vivamos en luz, que podamos ser la sal de esta tierra, que podamos vivir en inocencia. Muchos nos engañan, mira, nos mienten, nos engañan, creen que pueden burlarse de nosotros, pero nosotros sabemos pero eso quiere el Señor, que a pesar de eso podamos tener un corazón perdonador, un corazón que verdaderamente entienda al otro. A eso se refiere con ser como niño. Y allí es cuando comenzamos a hacer buena semilla, para que podamos dar un buen fruto en abundancia. Entonces, cuando conocemos que somos buena semilla, cuando sabemos que somos de Dios, comenzamos a hacer o a esforzarnos a poder ser lo más parecidos a Jesús. En el Nuevo Testamento, tú cuando lo leas, tú vas a encontrar cómo verdaderamente era Jesús. Y así es como nosotros debemos esforzarnos también por hacer las obras que Jesús hizo. Y él dijo incluso, y ustedes mayores obras que yo, ustedes podrán hacer. Imagínate si Jesús sanó a los ciegos, a los enfermos, a los leprosos. Él estaba allí y convivía, ¿verdad?, con sus discípulos. Él tenía una vida de servicio, de obediencia por completa a nuestro Dios. Entonces esas obras son las que tú tienes que hacer. Ser obediente a Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar a poder someterte lo más posible a la obediencia de Dios, porque humanamente no se puede. Pero si tú solamente te alimentas del mundo, tú vives en el mundo, tú haces las cosas del mundo, entonces difícilmente el Espíritu Santo va a tener la libertad y poder seguir, poder guiarte a poder hacer las obras del Señor. Porque humanamente no se puede. Humanamente somos torpes, nos cansamos, nos cuesta porque nuestra humanidad es limitada. Nuestra terrenalidad tiene su punto A y punto B. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos lleva a Jesús y nos ayuda a ser como Jesús, nos ayuda a vivir como Jesús, a pensar como Jesús y a hacer las obras que Jesús hizo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos conocerlo. No solo conocerlo, sino que debemos aprender y esforzarnos por obedecerlo. Mira, el reino de los cielos se trata y es mayormente por la obediencia. La obediencia es completamente crucial en este reino de justicia, en este reino de luz. Es completamente vital el que podamos ser obedientes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los que Él nos ha puesto para dirigirnos también en la tierra. Porque si Él es autoridad máxima espiritual, Él también en su administración, en su forma en su orden, dejó también a aquellos para que pudieran también dirigir, enseñar, alimentar, cuidar, proteger a sus ovejas. Pero si no nos queremos someter a los
pastores, a los líderes terrenales, que son los que nos vemos. Si no mira, si tú le mientes a tus pastores, si tú tienes esa capacidad de mentir o de engañar o de menospreciar a aquellos que tú ves, aquellos que están allí presentes, imagínate cuánto más somos capaces de menospreciar al Señor que no lo vemos, pero que sabemos que está, sabemos que está presente, lo sentimos, conocemos que verdaderamente Él existe, sentimos su presencia. Entonces, para que podamos dar frutos espirituales, debemos morir a nuestra carnalidad, a nuestra caparazón. Muchas personas por el rechazo que han recibido, por las traiciones que han recibido, colocan una caparazón en la que no le permite entrar. Yo los dejo entrar hasta ahí nomás. Yo me involucro con ellos, pero hasta ahí nomás. Por problemas que tuvieron en el pasado y por seguir viviendo en el pasado, por seguir pensando en el pasado, por seguir creyendo en el pasado. Entonces no le dan ni le permiten disfrutar el presente y mucho menos le dan paso al futuro, porque en esa caparazón al final se convierte en una burbuja en lo que no le permite ver más allá, ni disfrutar más allá, y ni siquiera incluso se permiten volver a equivocarse o volver no saben si van a volver a ser bendecidos o no. Pero debemos morir a todo eso. Debemos morir para darle una oportunidad nuevamente a lo espiritual, para que podamos dar frutos espirituales, para que podamos seguir creciendo y aún mayormente, dice la palabra, como semilla. Y si tú la semilla comienza a salir la raíz, si tú esa semilla comienzas a crecer y tu raíz comienza a ser firme, a ser fuerte, será tan grande que no habrá nadie que la derribe. Y dice la palabra en el libro de Salmo que dice que como árbol en medio de un río que pasa fuerte, entonces nada te derribará, nada te derrotará. ¿Por qué? Porque tú fuiste plantada en lo espiritual, seguiste creciendo en lo espiritual, sigues firme en lo espiritual, sigues firme en el Señor y nada ni nadie podrá derribarte y derrotarte, porque tus raíces son fuertes. Tus raíces son grandes. Hay casas que de repente tienen un árbol tan grande en no sé, al medio de su casa o en el patio, o que de repente la raíz comenzó a salir por un lugar de la casa y rompió la pared. Porque su raíz, la raíz del árbol que está allí a 5 metros allá, puede llegar a 5 metros acá porque su raíz es tan larga, que puede destruir todo a su paso. No hay quien pueda interrumpir ese crecimiento. ¿Por qué? Porque es un árbol fuerte. Una semilla fue tan fuerte, tan grande, que comenzó a extenderse tanto, que pasó y no le importó si había casa, si había cemento, si había calle, no le importó nada. Siguió creciendo, siguió extendiéndose. Si tú eres una buena semilla, una semilla del Señor, siempre vas a seguir extendiéndote. Tus raíces, lo que tú hagas, serán fuertes, serán poderosos, serán firmes. Y no hay demonio que te derribe, no hay experiencia que te amargue, no habrá entonces situación en la que te quite del camino. Seguirás allí firme, firme y firme, sin que nada ni nadie te derribe. Como dice la palabra, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tú tienes que seguir firme buscando del Señor, firme haciendo y obedeciendo, firme seguir allí adelante, firme como unas raíces tan grandes que salgan de ti, que nada pueda derribarte. Amén. Así que sigue adelante, sigue esforzándote en obedecer al Señor. Obedecen, dice la palabra, obedezcan a sus pastores, porque estos velan por ustedes y darán cuenta por ustedes. Amén. Así que el Señor nos siga ayudando a poder seguir siendo esa semilla, que podamos morir cada día para que podamos seguir dando fruto
de bendición al ciento por uno, seguir creciendo y aunque pasen situaciones, nada pueda derribarnos. Amén. Te bendigo, el Señor te guarde, te proteja y si quieres puedes escribirme y para orar por ti o si tienes alguna pregunta, duda o acotación, también estoy feliz de poder recibirla. Dios te guarde y que el Señor te bendiga grandemente.